Ahora vamos a escuchar la siguiente ponencia. El pueblo mártir hoy y la esperanza que nos trae, con Marta Sesmeister, y la va a presentar el padre Juan Hernández Pico. Amigas y amigos, me toca esta noche presentarles a ustedes a mi colega, con perdón, ¿verdad? Yo le llamo colega, pero ando muy por debajo, pues. Pero vivimos enfrente, es decir, tenemos la oficina enfrente uno de otro, entonces nos hemos hecho muy amigos y doy gracias a Dios de haberla conocido. Entonces, Marta Sesmeister es profesora del Departamento de Teología y directora aquí de la Maestría en Teología Latinoamericana. Prácticamente todas las personas ponentes en este congreso han enseñado aquí durante años, ¿verdad? Y Marta vino a El Salvador y a la UCA por vez primera en 1999, es decir, ya 16 años. Y estuvo viniendo frecuentemente hasta 2009, cuando se integró como profesora definitivamente, hasta donde esta palabra se puede pronunciar en la vida de una persona, ¿verdad? Eso de definitivo. Entonces, desde 2013, además, dirige la maestría. Marta nació en 1956 en Austria y conoció en su niñez y en su adolescencia la vida campesina en Köthen, que es donde nació, y la dejó para entrar en 1979 en la Congregación de Jesús, fundada por Mary Ward, una mujer inglesa valiente que nunca tuvo la alegría de poder ver su congregación aceptada en Roma, por motivos que ya hemos escuchado en la ponencia anterior. Estudió teología en la Universidad de Viena, después de haber trabajado en colegios de su congregación como educadora, y luego también trabajó como formadora de las jóvenes de su congregación. Y en Viena se doctoró en 1984 con una tesis sobre la mística trinitaria de San Ignacio de Loyola. Ellas tienen las mismas constituciones, bueno, obviamente con las diferencias entre masculino y femenino, ¿verdad? Las mismas que la Compañía de Jesús. Y la tesis se publicó como Mística y Misión. Es un estudio de la mística trinitaria de San Ignacio de Loyola que le llevó a la compañía, a fundar la compañía. Y consiguió la habilitación, dicen allá, ¿verdad?, en el centro de Europa, como catedrática en 1997, con un trabajo sobre un gran teólogo jesuita alemán, poco conocido, ¿verdad?, que publicó con el título de Noche de Dios, la teología negativa de Erich Sivara. En su proceso final para esta habilitación la guió el fundador de la teología política, Johann Baptist Metz. Fue catedrática desde 1999 a 2008 en la Universidad de Passau, en Alemania. Y ha escrito muchos artículos desde entonces. Citaré solo algunos que por sus nombres les van a dejar a ustedes con gran deseo de oír lo que va a decir. Mary Ward, el precio de la verdad, la autoridad de los que sufren, la pasión por Dios vivida en la compasión por las víctimas, esencia de la vida religiosa. Y finalmente, Benedicto XVI y su eurocentrismo trágico.
Pero además de su labor intelectual, Marta dirige a la vuelta de la esquina ahí de la UCA la Casa Dean Brackley para jóvenes señoritas del interior del país que estudian en la universidad. Dejo con ustedes a una persona como Marta Zeckmeister. Yo he pedido que sea breve, es penoso oír toda la propia vida. No quiero seguir más con eso, sino directamente irme con ustedes al tema del pueblo crucificado, el pueblo mártir hoy y la esperanza que nos trae. Monseñor Romero, Rutilio Grande, su precursor, y Ignacio Ellacuría, su seguidor y eco reflexivo, tenían en su momento histórico, en los años antes y durante de la Guerra Civil Salvadoreña, el carisma profético y la genialidad para dar voz al sufrimiento del pueblo. El pueblo sacrificado en este momento al ídolo de la riqueza, macheteado en su lucha justa por una vida digna, expuesta a la violencia despiadada y bárbaro, expulsado de sus hogares y su tierra, viviendo la pesadilla de las torturas, de la guinda, de la separación de sus seres queridos. Este mismo pueblo entendía en una manera espontánea y inequívoca. Rutilio Grande, Monseñor Romero, Ellacuría hablan de nosotros, de la realidad que sufrimos nosotros día en nuestra carne. Nosotros somos el pueblo crucificado. Nosotros somos el pueblo mártir. Y no solamente hablan de nosotros, sino nos dignifican, nos atributan una esperanza última. Ustedes son el cuerpo del Cristo crucificado en la historia. Ustedes son la carne martirizada, así como la carne del pobre hombre de Nazaret. En esta carne martirizada en que Dios se hace presente en este mundo configurado por el pecado. Con Rutilio Grande, con Monseñor Romero, con Ignacio Ellacuría, irrumpió un nuevo modo de anunciar el Evangelio y de denunciar el pecado. Este nuevo modo de hablar rechaza rotundamente el docetismo teológico y pastoral. ¿Qué quiere decir esa? Una palabrería sin carne y vacío de realidad. En este nuevo lenguaje se encarna la palabra viva y eficaz de Dios, más cortante que la espada de dos filos. Esta palabra crea realidad, es liberador y salvador como el lenguaje de Jesús mismo, como dice un gran mártir alemán, Dietrich Bonhoeffer. Rutilio Grande, Monseñor Romero, Ignacio Ellacuría, ellos tenían un don genial de dar palabra a la realidad, al sufrimiento del pueblo. Pero no solo esta genialidad es que otorga a su lenguaje la potencia salvador y esperanzador. Esta potencia que llega sin rodeos a los corazones de los más vulnerables y desprotegidos, sino la coherencia firme y absoluta con su vida. Esta coherencia firme de su palabra con su vida estamparon con el sello de su martirio, lo sellaron con su sangre. Una advertencia: hacer memoria de los mártires, celebrarlos, es peligroso. Johann Baptist Metz habla de la memoria peligrosa. ¿Por qué? Nos obliga, como ellos, dejarnos tocar en nuestras entrañas
por la angustia, por el martirio que sufren las víctimas hoy. Nos obliga a arriesgar lo que parece una locura autodestructiva, lanzarnos con toda nuestra existencia en contra de esa maquinaria que aplasta brutalmente los vulnerables. Hacer memoria del cuerpo y de la sangre de los mártires, entre ellos el protomártir Jesús de Nazaret, no permite ninguna celebración light, como ha dicho John. O nos inicia en su seguimiento, o es pura mentira. Lleva consigo su propia condena, como dice la primera carta a los Corintios. Poner a producir el legado de los mártires, hacer teología fiel a su herencia, no permite tampoco ninguna repetición estéril, mecánica. Uno puede ser especialista del pensamiento de la curia, conocer bien conocer y analizarlo hasta la última letra. No obstante, traicionar este pensamiento. Estudiar bien al fondo el pensamiento de los mártires es una tarea de suma importancia y eso exige todo nuestro rigor intelectual. Pero nunca puede ser un fin en sí mismo, una tarea meramente académica. Ser fiel a su legado nos obliga a un ejercicio paciente de contemplación, de una atención sincera a la realidad que vive el pueblo crucificado hoy. Si lo hacemos de verdad, duele. En buen salvadoreño y también en buen austríaco, duele hasta el tuétano de los huesos. Solamente de tal dolor puede nacer de nuevo una palabra teológica y pastoral, eficaz y esperanzador, fiel a la herencia de los mártires. Creo todos aquí en el Departamento de Teología estamos hartos de responder a la objeción que el pensamiento de los mártires ya ha perdido la vigencia y pertenece a una época del pasado porque el paradigma ha cambiado. Pero sí estamos conscientes que la creatividad de ellos nos prohíbe cada trato de museo, sino al contrario, nos compromete para movilizar toda nuestra creatividad. Si eso es la verdad, tenemos que actualizar la herencia de los mártires. Perdone, he olvidado mi agua. Tenemos que actualizarlos. ¿Pero qué dice actualizar? Con las palabras de Ignacio Ellacuría. Actualizarlo, este legado, no significa primariamente ponerlo al día, al menos en el sentido que esta expresión puede tener de estar a la moda de los tiempos. Actualizarlo significa más bien dar realidad actual. En lo siguiente los invito a ese ejercicio, dar realidad actual a la herencia de los mártires. El primer punto, ustedes son el divino traspasado. En el 19 de junio de 1979, en el pueblo golpeado de Aguilares, Monseñor Romero pronunció una de sus homilías más preciosas. Como John Sobrino nos ha recordado muchas veces, en el preámbulo de esta homilía, Romero define de nuevo su oficio episcopal en una manera trágica y acertada. A mí me toca ir recogiendo atropellos, cadáveres. A continuación,
Monseñor Romero se dirige al pueblo sufrido de Aguilares. Ustedes son la imagen del divino traspasado que presenta a Cristo clavado en la cruz y atravesado por la lanza. Es la imagen de todos los pueblos que como Aguilares serán atravesados, serán ultrajados. Con estas palabras, Monseñor Romero identifica en una manera audaz y valiente la cruz de Jesucristo con el horror que vivía el pueblo de Aguilares en este momento, expuesto a la violencia, a la crueldad y a la humillación. Monseñor Romero afirma la unión hipostática entre el pueblo crucificado y el Cristo crucificado. Son una sola carne, no se pueden separar. Y eso dice como consecuencia, el pueblo crucificado es la presencia de Dios y su obra salvífica en este mundo. El pueblo crucificado es el sacramento de nuestra salvación en la historia. Con su declaración solemne, ustedes son el Cristo, el divino traspasado, Monseñor Romero dirige nuestra atención a la inmensa mayoría de los seres humanos en nuestro planeta, que suelen ser invisibilizados por esos quienes a sí mismos declaran los verdaderamente relevantes. Ciertamente también en el primer mundo o en los condominios de los ricos en El Salvador hay sufrimiento. Se mueren niños de cáncer o jóvenes en accidentes trágicos. No hay ninguna existencia humana sin sufrimiento. Pero hay un sufrimiento desmesurado que es propio del pueblo crucificado. Es el pueblo mártir, ya por el mero hecho que vive un sufrimiento injusto y exagerado. Su vida parece nada más que una vida vía crucis, un calvario permanente. Y a esos seres humanos se dirige la promesa: ustedes son el divino traspasado. Invito a ustedes que ahora hacemos juntos el ejercicio arriesgando que Monseñor ha hecho, que juntos afirmamos hoy, en este 18 de marzo de 2015, a las 7 de la noche, enfrente de la Vía Crucis del pueblo salvadoreño actual, ustedes son el divino traspasado. Quiero concretizar, dar carne a esta afirmación contándoles la historia de una sola familia salvadoreña. Es obvio que eso nos hace ver solo un pequeño sector de una realidad mucho más compleja. Sin embargo, desgraciadamente, la historia de esa familia no es una historia singular, sino mucho más es ejemplar para la pesadilla que vive alrededor de un tercio de los salvadoreños actualmente, todos los días, en las colonias como Popotlán, Apopa, en La Campanera y en Las Margaritas, Soyapango, en Lourdes, en Panchimalco, en el mero centro de San Salvador y en muchos lugares más. Nos faltan 10 días hasta el Domingo de Ramos. Vamos a oír en el Domingo de Ramos, como en todos los años, la pasión, en este año según Marcos. Él es el evangelista más cercano a los hechos históricos. Obviamente para la primera comunidad fue de suma importancia presentar atención a cada detalle de este desencadenamiento, perdonen, mi caliche austríaco siempre pega, pero perdonen eso. ¿Se entiende más o menos? Sí, vamos a seguir. El Marcos pone la atención a cada detalle de este último camino de Jesús. En la liturgia, la fórmula introductoria reza: pasión,
de nuestro Señor Jesucristo y nos invita a acompañar a Jesús con un corazón abierto y compasivo. Si Monseñor Romero tiene razón, y estoy convencido de eso, ustedes son el Cristo traspasado, entonces conviene contemplar la historia de esa familia salvadoreña con la misma atención contemplativa con que acompañamos todos los pasos de ellos, como acompañamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo en su Vía Crucis. Voy a tratar en la manera de Marcos contar los hechos de la manera más sencilla y sobrio. A diferencia de Marcos, no puedo darles ni los verdaderos nombres ni los lugares, por discreción y por el peligro que corre esta familia si se hacen públicos estos hechos. Sin embargo, pongo en palabras nada más que los meros hechos, a pesar que parece poco creíble que todo eso se puede acumular en la vida de una sola familia. Es así inverosímil como la historia de Job en la Biblia. Sobre él se descargan todas las desgracias posibles. Primer capítulo de esta pasión salvadoreña. Desaparición y muerte violenta de Pablo. Los nombres están bíblicos, no tienen nada que ver con los nombres reales. Soy amiga de la madre de esta familia desde hace 5 años. En el año 2010, ella trabajaba como cocinera en el pupilaje donde yo vivía en este momento. Quiero llamarle de aquí en adelante María, como símbolo de todas las mujeres con un corazón atravesado por una espada. Me daba cuenta que María, que antes fue bien alegre, de repente se puso mal de verdad, que le ha pasado algo grave. Todavía no nos conocemos bastante para entrar en un diálogo más de confianza. Solamente me dolía ver que los responsables de ese lugar la despidieron sin vacilar en el instante que ella ha decaído, física y psíquicamente. Que de verdad sucedió, me daba cuenta meses después, cuando ella me buscaba para pedir trabajo. En el momento de su crisis, ha desaparecido el segundo de sus 3 hijos, de 17 años, motorista en una panadería, quiero llamarlo Pablo. Su patrón le daba permiso para viajar con el vehículo a su cantón y eso llamaba la atención de los mareros. Le pidieron $60 como renta que no tenía. Le pusieron un plazo y cuando eso se acabó, lo llevaron y el joven nunca regresó. Su madre, sus hermanos, sus primos le buscaron, desesperados. Después de 3 meses de angustia, incertidumbre y el presentimiento del horror, encontraron el cadáver de Pablo en una milpa, ya descompuesto, y lo identificaron por su ropa. En esos días, María pasó al borde del abismo de una psicosis. Veía a su hijo en todos los lados y hablaba con él. Sin embargo, se levantaba de nuevo para luchar por la vida, por la suya y por la vida de sus otros 2 hijos. Desde entonces trabaja con nosotros y prepara 3 veces de la semana la comida para nuestra pequeña comunidad de 10 personas. En paréntesis, es una cocinera muy creativa, con mucho chispa, siempre curiosa para probar nuevas recetas. Una buena cocinera salvadoreña. Segundo capítulo. Expulsan la familia de su hogar. Apenas que se calmaba el primer dolor y María podía recuperar su rutina, los mareros comenzaron a molestar de nuevo. Mandaron niños de 8 o 9 años con papelitos, ornamentado con los peores palabrotas, puta vieja,
para anunciar que van a cobrar la deuda abierta o exigir la vida de un familiar más. Solamente ya aumentaron la cuota a $500. De golpe la familia huyó a un municipio bastante lejano. Lograron conseguir una pequeña casa bastante deshecha, pero lo arreglaron. Se entusiasmaron sembrar la semilla que regala el gobierno para cosechar un poco de maíz y frijol. En estos momentos en que brotaron las primeras plantas tiernas de la esperanza y se sentía seguro, María se animó a denunciar el asesino de su hijo, la cabecilla de la mara local donde vivieron antes. La policía le prometía que ella será testigo protegido. Sin embargo, en la fiscalía había una confrontación entre ella y el marero, separados por un vidrio. Nunca confió en que eso de verdad fue un vidrio blindado y sospecha que le han expuesto a la plena vista del asesino. Desde entonces vive con el miedo crónico por las consecuencias de eso. Tercer capítulo, violan María y sigue la guinda de la familia. Sus peores temores se cumplieron cuando le cayó encima el próximo golpe. En Navidad 2011, un año después, contenta por cobrar su aguinaldo, María se fue a su casa con sus compras para la cena de la fiesta: pollo, verdura, frutas. En el camino solitario de la carretera a su vivienda le asaltaron y violaron entre 5 hombres encapuchados. Por pena no se atrevió a decir nada a sus hijos, solamente insistía en huirse de nuevo lo más pronto posible. Los hijos no entendían nada y con malas ganas dejaron su casa y se fueron con ella a los suburbios de San Salvador. Desde el principio fue claro que se metieron de nuevo en una cueva de mareros, pero solamente sitios como estos fueron a su alcance económico. De lo poco que tenían, ya han perdido mucho en las 2 veces que han abandonado sus casas. Para mí, María es una incorporación de la santidad primordial de que habla John Sobrino. Lo que le pasaba hasta ahora bastaría para acabar con una persona. Ya en su infancia sufrió violencia y abuso. Ahora el trauma de la violación múltiple y brutal causaba problemas genealógicos serios y una depresión profunda caracterizada por apatía y lagunas mentales temporales. Es puro milagro que María se animó otra vez para retomar la lucha y para buscar ayuda médica y psicológica. Cuarto capítulo, atropellan a Pedro. Con una energía enorme, lograba María de nuevo una cierta normalidad cotidiana para ella y sus hijos. El mayor de ellos, quiero llamarle Pedro, en el momento de la desaparición de su hermano abandonó el instituto, pocos meses antes de su bachillerato. Desde entonces trabajaba en un taller mecánico sin seguro y otros derechos laborales. Muchos se van allá porque es bien económico este taller. Trataba de reclamar estos derechos con la respuesta de su patrón: tú sabes por qué puerta entraste, por la misma puedes salir. Por falta de alternativas, sin bachillerato le fue imposible encontrar otro trabajo. Pedro se sometía. Cuando en marzo de 2013 hemos celebrado aquí en la UCA la misa por Monseñor Romero, en medio de la misa me cayó una llamada a mi móvil. Yo lo corté, como nos ha advertido AENA, ¿no? Tenemos que cortar. Pero por fin, por la insistencia, salí de la capilla para aceptar la llamada. Oyendo los sollozos desesperados de María,
se me muere mi hijo, se me muere mi hijo. En un semáforo, Pedro fue atropellado en su moto por una ambulancia. Las llantas del vehículo pesado cruzaban su estómago. Parece broma de mal gusto, pero los socorristas, en vez de atenderlo, huyeron para escapar de las consecuencias del accidente. Por fin, medio muerto, llevaron al hospital de Rosales. Pedro pasó por una operación dramática de algunas horas y la lucha por su vida siguió al menos los próximos 15 días. Es importante mencionar que en el Rosales fue atendido por un médico profesionalmente y humanamente excelente. Pero solamente quien conoce las condiciones en este hospital puede intuir qué significa para una madre acompañar a su hijo allá en su lucha con la muerte, durmiendo por pocas horas en el suelo debajo de la cama. Quinto capítulo: insuficiencia renal grave de Chus. Apenas que Pedro se recuperó y con dificultades fue capaz de retomar su trabajo, el más joven de los hijos presentaba síntomas de malestar. Quiero llamarle Jesús, Chus. Chus estudiaba en este momento el primer año del bachillerato en un colegio. Por la inestabilidad de la familia había perdido algunos grados y fue demasiado mayor para asistir en un instituto nacional. Por eso su madre y su hermano lo facilitaron con gran sacrificio este colegio, con una cuota modesta, pero para ellos enorme. En diciembre de 2013, por fin, los médicos detectaron la insuficiencia renal avanzada de Chus. Pasó por algunos meses de diálisis, hasta que en el marzo de 2014, un tío por parte de su papá difunto lo donaba un riñón. La tragedia fue que Chus se recuperó después del trasplante. Sin embargo, el tío murió por una infección de la herida. Se bañaba demasiado temprano en el río contaminado cerca de su casa. Los problemas psicológicos de Chus por sentidos de culpa, que él vive a costa de otro, fueron enormes y se sumaron a la depresión típica en pacientes después de un trasplante. Seguía la lucha heroica de María, llevaba a su hijo a los médicos y al tratamiento psicológico, todo bajo de las condiciones de la salud pública y rebuscando en muchos lados apoyo para los medicamentos y la leche especial que Chus de aquí en adelante necesitaba. Sexto capítulo. Sigue la persecución por las maras. Entre todos estos desastres se agudizaron las molestias por los pandilleros. Querían obligar a Pedro, el hijo mayor, a hacer viajes para ellos con su moto, su herramienta de trabajo. Solamente se pudo rescatar por una renta de $25 por mes, más que el 10ª parte de su sueldo. Y por si fuera poco, los mareros llegaron a la vivienda de la familia todos los domingos y turnaron por diferentes casas en los otros días, exigiendo comida para 15 de ellos. Cuando María no tenía otra cosa que arroz y frijoles, se pusieron bravos y reclamaron comida de verdad. El único escape desesperado fue seguir en la guinda, esta vez a un cantón rural, lejos de la capital. En ese lugar había un breve respiro, pero ninguna solución sostenible, porque en el lugar no había nada para ganarse la vida. Tenían que viajar todos los días 4 o 5 horas para llegar a su trabajo y gastaron demasiado para el pasaje. Después de pocos meses se daban por vencidos y regresaron de nuevo a los suburbios de San Salvador, a un otro lugar, pero no menos peligroso que el anterior, y así los problemas se presentaron enseguida.
Los mareros agarraron Chus en la entrada de su colegio y lo golpearon duro con su cicatriz todavía tierna. No dejaban ninguna duda que lo van a matar si otra vez se atreva a aparecer cerca de su colegio. A tantos niños salvadoreños pasa eso, sabemos, que no pueden irse al instituto porque está al otro lado de la calle. María, que por su parte solamente asistió 2 grados de la primaria, se fue al Ministerio de Educación para luchar por su hijo, para encontrar el camino, para completar las pocas semanas que le faltaron hasta su bachillerato. En su lucha, esta mujer algunas veces puede parecer exagerada y agresiva. Yo no veo de esa manera. Mucho más siento en esa agresión algo de la ira santa de los profetas. Así no puede ser. Esa pasión, fervor y que reclama la vida. Por fin, el director del colegio se dejaba mover por los lamentos de la viuda fastidiosa y escondió Chus en su propia casa. Lo apoyaba para estudiar según las guías del ministerio y prepararse a los exámenes. Mientras tanto, Chus vivía en la casa del director, el resto de la familia seguía expuesto a los caprichos de los mareros. Por casualidad, la casita estrecha en que vivieron tenía un techo más bajo que las casas vecinas. Cuando la policía hacía cateos por la noche, los mareros saltaron al techo de la casita baja para por fin esconderse en el patio de la familia. Pedro y María quedaron petrificados por susto y por fin no quedaba otra salida que otra vez el éxodo. Esta vez juntos con un buen número de otras familias desesperados. En un pueblo, en los alrededores de la capital, buscaron refugio cerca de sus parientes, sabiendo que se meten en un territorio de la mara contraria, pero ya no había ninguna otra alternativa. Al principio todo parecía tranquilo, hasta que en diciembre de 2014 se graduó Chus como bachiller. En este momento pasaron por el pueblo parientes, la primera vez después de muchos años en que se fueron mojados a los Estados Unidos. Organizaron un almuerzo entre los familiares y pusieron globos y una pancarta en la entrada de la casa: "Felicidades en tu día de graduación". Eso de nuevo llamó la atención de los mareros y otra vez se llevaron Chus, golpeándolo y asegurándolo que les cae mal y que van a borrarlo de la mapa, si no desaparece inmediatamente del pueblo o se deja reclutar por ellos. Además, asustaron que si no van a matar a él, tiene que pagar con la vida de sus parientes. 7º capítulo, el Calvario de Chus. En la misma noche, un tío llevaba Chus en su pick-up a un amigo en una colonia en San Salvador, cerca del restaurante chino, donde Chus lavaba platos en este momento muy mal pagado. Pero los mareros lo siguieron y le dispararon en pleno día. Por milagro, él logró escapar otra vez, ya puros nervios, corriendo a parientes colaterales lejísimos en el campo. Allá trataba de ayudar en la ganadería. La mujer de esta casa lo trataba muy bien, pero los jóvenes del lugar, acostumbrados al trabajo del campo, se burlaban de él, flaco y con problemas de salud. Se enteraron de su riñón trasplante y lo dijeron: "Tu vida no vale nada, estás como un trapo viejo". Otra vez, de repente, por la noche, recibí una llamada de María totalmente desesperada: "Se me muere mi hijo, se me muere mi hijo". Esta llamada me cayó en enero 2015. En esta noche, Chus llegó más allá del límite de sus fuerzas y trataba de acabar con su vida.
tragaba una pastilla del sulfuro para curar las semillas, junto con todas las otras pastillas que encontraba en la casa. Lo encontraron con convulsiones tremendas y echando espumarajos. Lo llevaron al próximo hospital, donde le lavaron el estómago y lo rescataron en el último momento. Quedaba con un estómago quemado y con una depresión profunda. María y Pedro en este momento buscaron de nuevo una salida, bajo una presión increíble. En el pueblo donde ellos todavía vivieron, la situación se ha vuelto insoportable por la pandilla. Los vecinos y sus propios parientes que han vivido en este pueblo desde generaciones ya se fueron. María y Pedro de repente se encontraron en medio de casas abandonadas. Además, consideraron que no pueden dejar solo a Chus, por miedo él va a repetir su intento de suicidarse. Pensaban en irse mojado al norte, buscar visa humanitaria o irse al sur de América Central. Por el momento, gracias a Dios, pueden respirar un poco más tranquilo. Encontraron buena gente que los protege aquí en el país y se preocupen por el tratamiento médico de Chus. Hasta aquí la pasión del pueblo salvadoreño crucificado. Ahora mi reflexión. El pueblo mártir carga y denuncia el pecado del mundo. El relato de esa pasión, de esa familia salvadoreña, representa muchos que sufren de igual o de peor manera. Sabemos muy bien, estamos conscientes aquí. Escuchando esta historia, se imponen las estaciones del Via Crucis, como lo rezamos tradicionalmente. ¿Cuántas caídas bajo del peso de la cruz? ¿Y cuánta energía para levantarse y seguir de nuevo en el camino? Y en toda la tragedia, Simón de Cirene, que ayuda a Chus con su cruz y pierde en eso su propia vida. La mera existencia del pueblo crucificado, del pueblo mártir, es denuncia profética. Grita a voces el pecado del mundo. Acusa a las fuerzas y los poderes que causan su crucifixión diaria. Aguantamos ahora algunos momentos más la contemplación de esa pasión y tratamos de descifrar esta denuncia. La historia de la familia de María podría ser el punto de partida de un estudio socioeconómico, político de los males que flagelan una parte considerable de los salvadoreños. Aquí solamente puedes señalarlo en algunas pinceladas. Primer punto, la pérdida de la identidad. Las homilías de Monseñor Romero terminaron domingo por domingo con su denuncia de la violencia que sufrió el pueblo, las desapariciones, las torturas, las masacres. Meticulosamente investigado por su equipo, él daba fecha, lugares, nombres y apellidos de las víctimas como de los verdugos. Sacar las atrocidades de la clandestinidad a la luz pública ofrecía a las víctimas protección, al menos protección contra la difamación de ser mentirosos. Monseñor Romero hizo visibles los rostros de las víctimas y les devolvía su dignidad. Hoy día parece que la ley que somete a todo El Salvador con brutalidad y mano duro es el lema que se lee en los grafitis de tantos pasajes de las zonas de alta peligrosidad. Ver, oír, callar. Contando la historia de mis amigas, sentía fuerte la frustración que tengo que ocultar su identidad. No puedo, por ejemplo, enseñarles la foto preciosa de la madre orgullosa junto con su hijo
en el día de su graduación como bachiller. Todos los que viven en una situación como ellos ya murieron la muerte social múltiple. Sin despedirse de nadie, tienen que desaparecer de golpe, de día a noche. Ni pueden confiar en sus más cercanos. El famoso tejido social roto desde los desplazamientos en la guerra, en vez de recuperarse, se descompone todos los días más. A personas como María siempre de nuevo les cortan sus raíces. Corren en una guinda permanente, acosados y perseguidos. Segundo punto, los efectos secundarios, en comillas, de la pobreza y de la vulnerabilidad. Solamente en un ejemplito. Personas como María, expuestas a un estrés permanente, en consecuencia sufren daños físicos y psíquicos serios. Una vida continua bajo ansiedad y tensión alta provoca cualquier tipo de enfermedades psicosomáticas. Migraña, úlcera, colitis, conocemos estas enfermedades de los pobres. Ya para una persona sana y robusta es difícil conseguir un trabajo decente, estable. Para una persona multitraumatizada es casi imposible. Para cerrar el círculo vicioso, para ellos, conseguir el acceso a terapias y medicamentos adecuados es una lucha constante. Están forzados a un mendigar indigno de algo que por constitución les pertenece, el derecho a la salud. Recuerden las palabras de Pepe. Tercer punto, la impunidad escandalosa y el pueblo desprotegido. La impunidad parece pesar sobre El Salvador como una maldición tremenda. Desde la amnistía general para los verdugos de la guerra civil, se multiplicaron progresivamente los crímenes capitales nunca castigados. Los asesinos parecen intocables. Los vulnerables no tienen refugio, nadie para recurrir, ninguna instancia que los ofrece protección eficaz. Aparte de la infiltración de la policía y de la justicia, incluso si hacen el esfuerzo de ponerse al lado de las víctimas, parecen desválidos. Sus cateos y detenciones dramáticos muchas veces parecen un gran show mediático que encubre su verdadera impotencia y representa una amenaza más para el pueblo flagelado. Ven el Código 21, por ejemplo. Gracias a Dios, hay agentes honrados de la policía, de las justicias. Hay instituciones como el IDUCA y muchos otros de buena voluntad. Pero todo eso parece una gota en el océano. En su mayoría, el pueblo mártir está abandonado. Con el salmista, me he quedado sin refugio. Nadie se ocupa de mí. Atiende a mi clamor, pues estoy de todo agotado. Líbrame de mis persecutores, que son más fuertes que yo. 4 puntos, la múltiple victimización. Jóvenes como Chus, el protagonista de nuestro relato, siempre están bajo sospecha. La primera reacción, si alguien se entera de una persona que tiene que correr por su vida, es: por algo tiene que ser. En algo está metido. La víctima siempre carga con la imputación que los horrores que le pasan están causados por su propia culpa. Este diagnóstico puede ser el mantra del mismo pueblo vulnerable. Y esto yo puedo entender en algún modo. A mí no va a pasar eso porque yo no ando metido en nada. Ese mantra es engañoso y satánico, porque
desolidariza. Peor si este diagnóstico viene de esos que viven cómodos y seguros. Justifican su apatía y la dureza de sus corazones con la afirmación desvergonzada. Lo que les pasa lo tienen por merecido. Es inaguantable victimizar a las víctimas una y otra vez más. Hasta los mismos mareros muchas veces son victimarios y víctimas en una sola persona. Son seres humanos. Por eso, de igual manera, es inaguantable la demanda vulgar de fumigar estas cucarachas. Se exige justicia, pero no el trato deshumanizante que no permite ninguna resocialización y que por fin les convierte en estas bestias que una parte desalmada de la sociedad proyecta en ellos. Quinto punto, el pecado del mundo. La pasión del pueblo mártir salvadoreño grita a voces cuál es el pecado dentro del microcosmo de este país. En verdad, la situación es mucho más compleja de lo que pueden indicar estas pocas observaciones. No podemos tocar aquí el simplismo de declarar a las maras en manera mitológica como la fuente de todo el mal. En verdad, las pandillas sirven como camuflaje a fuerzas mucho más potentes, como el crimen organizado, la mafia de drogas y de armamento. Más allá de eso, no vamos a entender el pecado, la denuncia del pueblo mártir, si no lo contextualizamos dentro del escándalo del desorden global de nuestro mundo. Se imponen las palabras fuertes de Ignacio Ellacuría, que pronunció en su discurso en Barcelona 10 días antes de su asesinato. Lo que en otra ocasión él llamado el análisis coprohistórico, es decir, el estudio de las heces de nuestra civilización, parece mostrar que esta civilización global está gravemente enferma. Reformulado de mi propia experiencia, siento la realidad salvadoreña como un espejo cóncavo en que se revela y se densifica la verdad de nuestro mundo en total. Eso que sufre el pueblo mártir en este momento en las zonas de alta peligrosidad de El Salvador nos deja ver la muñeca repugnante del desastre, del desorden global que privilegia en una manera obscena a algunos pocos y martiriza al menos un tercio parte de la humanidad. En el octubre 2014, Oxfam, una ONG de prestigio internacional, denunciaba que 85 personas, los individuos más ricos del mundo, poseían los mismos recursos económicos que la mitad más pobre de la humanidad. 85 ricos tienen los mismos recursos que la mitad de la humanidad más pobre. Según el pronóstico, y son 3.500 millones de personas, ¿no? La mitad de la población mundial. Según el pronóstico de Oxfam, dentro de poco, el 1% más rico del mundo van a pertenecer más que a los otros 99%. Obviamente, de ninguna manera ha perdido vigencia la afirmación de Ellacuría que el motor que mueve la historia es la codicia, la acumulación del capital. Ciertamente hay zonas de esta tierra en las cuales la pobreza y sus consecuencias son mucho más mortíferas que en El Salvador. Pero hay pocas zonas en que se densifica de tal manera escandalosa la discrepancia en estos que viven en la abundancia y estos que están expuestos a una vulnerabilidad permanente. El microcosmo salvadoreño refleja
la verdad de nuestro mundo en total. Entre los extremos, entre los autores de las víctimas del desorden económico, se encuentran entre los súper ricos y la mitad pobre, se encuentran los pequeños beneficiarios del sistema neocapitalista, personas como yo, como la mayoría del primer mundo y como la clase media en El Salvador. Hacemos la vista gorda. Somos poca cosa en comparación a los adinerados de verdad, pero vivimos bien, cómodos en zonas seguras, caracterizados muchas veces por un desinterés y una apatía espantosa en frente del pueblo que carga con la cruz. En la tercera semana de los ejercicios espirituales, Ignacio de Loyola pide al ejercitante a esforzarse por sentir dolores, estar triste, llorar. Hace pedir dolor con el Cristo crucificado, lágrimas por la tortura que Jesucristo sufrió por mí. La objeción psicologizante nos dice que eso será una fijación en lo negativo, que eso nos seduce al sadomasoquismo. Pero tenemos que leerlo en clave de otro gran Ignacio de la Curia. Podemos entender los ejercicios como una escuela de compasión que desencadena una dinámica completamente distinta. Dejarme conmover en mis entrañas por esto que inflige el pecado del mundo, nuestro pecado, todos los días a los Pablos, Pedros, Chus, Marías, y hacerme llorar por mi comodidad, por mi falta de coraje e iniciativa para parar su vía crucis sin fin. Hay que actualizar, dar realidad actual de nuevo a la llamada a la conversión de Ignacio de Loyola, que podemos considerar como su testamento espiritual. Lo único que quisiera son dos cosas: que se pusieran ustedes sus ojos y su corazón en esos pueblos que están sufriendo tanto, unos de miseria y hambre, otros de opresión y represión. Preguntándose, ¿qué he hecho yo para crucificarlo? ¿Qué hago para que lo descrucifican? ¿Qué debo hacer para que ese pueblo resucite? Vengo al último punto, recortando porque me salió del tiempo. El pueblo mártir es el sacramento de la salvación. Aquí solamente puede ensayar el rumbo para seguir. En su ensayo crucial sobre el pueblo crucificado, Ignacio de Loyola está con una gran inquietud. ¿Cómo puede ser que una gran parte de la humanidad sigue crucificado cuando Jesús anunció el reino y la iglesia proclama desde más de 2000 años la salvación? ¿Qué quiere decir salvación en frente del hecho que el Calvario no termina? Ignacio de Loyola nos sacude para sacarnos de nuestra apatía y indiferencia, para sensibilizarnos para el Vía Crucis del pueblo mártir. Nos saca de la falsa espiritualización de nuestro hablar sobre la salvación. Él habla de la dulcificación y mistificación que convierte las promesas bíblicas en promesas vagas, vacías de la realidad, como las promesas de la campaña electoral. El Curia nos pone en marcha para buscar y actuar la verificación de la salvación en la historia aquí y ahora. O a nuestro hablar de la salvación corresponde realidad palpable, crea realidad, o de verdad es opio que nos adormece y nos convierte en monstruos insensibles. Con este trasfondo, esta inquietud, el Curia se pregunta:
¿Quién es el pueblo elegido de Dios? ¿Quién es la verdadera iglesia? El verdadero sujeto de la misión salvífica de Jesucristo en la historia. Normalmente respondemos, la iglesia es el sacramento de la salvación. Eso para la curia no es bastante preciso. Él aseguro, vamos al próximo folio para acelerar. El sujeto de nuestra salvación es el pueblo crucificado. Eso es una inversión radical. Pone patas arriba todas nuestras ideas. Las mismas con las palabras de John Sobrino. La salvación viene de abajo. No viene de arriba, de los ONGs, de las cúpulas de los partidos, de los programas internacionales de desarrollo. Esta inversión de las perspectivas radical y en total consonancia con el Evangelio resulta escandaloso. Resulta escandaloso el proponer los necesitados y oprimidos como la salvación histórica del mundo. A muchos creyentes no parece escandaloso que decimos la cruz de Jesús trae nuestra salvación, pero no reconocen esta cruz en los crucificados aquí ahora. No pueden aceptar teóricamente y menos aún prácticamente que esa muerte que da vida hoy realmente por los oprimidos de la humanidad. En el Vía Crucis que rezamos en mi infancia austríaca, la antífona decía, en la cruz está la salvación, en la cruz está la vida, en la cruz está la esperanza. Como joven esa frase me provocaba una crisis, enterándome que eso estamos afirmando en frente de un pobre ser humano torturado. ¿Cómo podemos decir eso? Es la misma locura, el mismo escándalo, ponernos de rodillas frente de la cruz de Jesús nos trae la salvación, como ponernos de rodillas frente del pueblo crucificado que nos trae la salvación. Eso es nuestra fe en Jesucristo, encarnada, hecho carne en la humanidad torturada. El Evangelio es la llamada recia a la conversión para el mundo de arriba. Es una gran promesa para estos que sufren abajo. Les dice, este mundo considera a ustedes como los desechos, como los superfluos que no cuentan, como estos cuyas vidas no valen nada. El mundo del pecado, configurado por los potentes, los poderes económicos, militares, políticos, no hace nada para proteger sus vidas o peor, los quita la vida activamente. Pero la verdad es, no hay solución ninguna para este mundo si no reconocen ustedes y en la tortura que les hacen sufrir el misterio de la cruz y de la resurrección de Jesucristo. No hay salvación para este mundo si no se inclina frente al misterio divino presente en ustedes. En el pueblo crucificado, en el pueblo mártir, Dios pasó por el Salvador, Dios pasa por este mundo. Muchas gracias. Es la hora de las preguntas. Marta se emocionó, ¿verdad? Y se ha pasado un poquito, como ya ella es muy consciente del tiempo. Ya deben estar preparadas, me imagino. Sí. Marta, una pregunta con dos aspectos. Después de esta descripción del Vía Crucis del pueblo,
donde aparecen algunos signos de resurrección. Y la otra un poco similar. ¿Cómo podemos crear esperanza y expresar que el reino de Dios está vigente entre nosotros? Sí. Me emocionó y por eso al final he tenido que cortar. Mire, en esta lucha recia de esta mujer y en tantas madres, buena gente en estos sitios que lucha por la vida, lo primero es esta santidad primordial que nos habla John Sobrino. Pero aquí yo creo está presente energía divina, creativa y amante de la vida. Yo creo la gran cosa es invertir nuestra vista, ¿no? Estamos esperando que la salvación venga de abajo. Ahora hay nuevos créditos de los Estados Unidos por El Salvador, ¿no? Por Centroamérica, de arriba, ¿no? Está bien, ojalá que venga este pisto a El Salvador. Pero eso no está cambiando, revertiendo el rumbo que nos dice Ignacio Ellacuría, que está provocando todo este sufrimiento, aplastando a la gente. Cuando no estamos viviendo una conversión radical que de verdad da vuelta a esta dinámica, eso siempre va a ser maquillaje, algunos ajustes cosméticos. Solamente cuando pensamos y configuramos nuestro mundo desde el pueblo mártir, el pueblo crucificado, hay esperanza para este mundo. Gracias. La segunda pregunta, ¿cómo hacer una reflexión sobre el martirio y vía crucis desde personas de estratos empobrecidos cuando tenemos seguridad, el estómago lleno y salud? ¿Qué tanta validez tendrá nuestra reflexión sin praxis? Es obvio, eso, como yo he dicho, es peligroso celebrar las mártires, ¿no? Yo creo, lo primero es salir de nuestro mundo cerrado, ¿no? Piensan en los que andan en camionetas cómodas, con vidrios blindados, salen de su condominio vigilado y se cierran completamente a la realidad, ¿no? Y qué contradicción a estos que ahora con el 42 vayan al centro, entre ustedes, ¿no? Y yo tengo que estar consciente que yo soy una mujer europea privilegiada. Pero ¿qué significa esta praxis para esta clase media, los pequeños beneficiarios del sistema? Yo creo lo importante es, primero, hacerse amigos y amigas entre el pueblo crucificado. Abrir los ojos, enterarse de la realidad, salir de los prejuicios que invisibiliza el pueblo crucificado. Eso es el primer paso, y vivir la solidaridad. Esto queda siempre, da pena, ¿no? Que siempre es limitado, siempre tiene sus límites. Pero yo creo, pensando en Jesús, cuando yo fui joven fui más agresiva que ahora, y tenía siempre la pregunta, ¿dónde hay que echar la bomba para ser efectiva, para cambiar la realidad, ¿no? Poco a poco yo aprendí que eso no es el modo de Jesús, ¿no? El modo de Jesús es Él practicando el reino, dando comida, sentando con sus amigos, compartiendo con esos que son sus cercanos y haciéndose amigos entre los pobres. Y eso hacer un signo del reino que quiere irrumpir. Esto siempre es algo limitado, ¿no? Es anticipación, pero yo creo son dos extremos.
o queremos echar bombas y eso produce más violencia, más destrucción, o nos quedemos con los brazos cruzados y decimos, no podemos hacer nada, ¿no? Apatía, indiferencia. Uno de los grandes teólogos alemanes, Dorothee Sölle, que quizás suena para algunos, ha dicho, no se puede hacer nada, es la frase más atea posible. Creer en Dios es hacer lo posible para nosotros y nunca frenarse en eso, ¿no? Y una última pregunta con dos aspectos también. ¿Qué sugiere a los intelectuales para apoyar este esfuerzo del pueblo y ayudar a bajar de esta cruz? Y la siguiente, que está en la misma línea, desde la teología latinoamericana, ¿qué acciones se pueden tomar para cambiar esta realidad social que martiriza a nuestros pueblos? Muy bien. Quiero decir como Pepe, cuando este micrófono me hace loco por sus sonidos, por eso me regresaba y además no puede hablar sentada, solamente en pie. Pepe lo ha dicho también, yo ciertamente cuando yo digo ahora, yo tengo la respuesta a esta pregunta, tengo una manía de grandeza. No tengo la respuesta, estamos luchando, por eso estamos en Congreso, que juntos vamos preguntándonos por eso. ¿Qué puede hacer la teología? Yo creo, los mártires, celebrar, yo quiero comenzar con la cristología, como Pepe ya ha comenzado. He aprendido de Metz una cosa. La cristología no aprendemos por enseñanzas, por dogmas. ¿Cómo entendemos quién es Jesucristo? Entendemos quién es Él caminando en su camino, haciendo que Él ha hecho. Y después vamos a detectar quién es Él. ¿Ustedes entienden? Toda la dogmática, toda la teología viene después. Y así es con las herencias de los mártires. Porque para mí El Salvador es tierra santa. Nunca me fui a la Tierra Santa, la vida no me daba la ocasión, pero El Salvador se ha convertido para mí en Tierra Santa. ¿Por qué? En los mártires se ha historizado, aquí ahora en El Salvador, en el año 80 o en el año 89, todo el drama de Jesús. Porque ellos han vivido, caminaron atrás de esto Jesús, en ellos se encarnaba todo su misterio, su cruz y su resurrección. Este eco que tiene el anuncio de la canonización, no me preocupo mucho por los ritos vaticanos, sinceramente, pero que me entusiasmándome, es la esperanza que eso despierta en mucha gente aplastada. Y así como ellos historizaron, han hecho realidad en su momento histórico el Evangelio, la praxis de Jesús. Así estamos llamados nosotros, aquí ahora, a hacer realidad de esta praxis. Eso va a tener sus consecuencias. Yo estoy muy consciente que vivo en una casa cerca de la UCA, no tengo que irme ahora con el 42A. ¿Qué puedo hacer? Al menos ofrecer a algunos estudiantes que otra vez tuvieron un camino peligroso a sus casas, vivir conmigo. Eso no es nada heroico, además es una experiencia muy bonita, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Hacerle realidad de la praxis de Jesús aquí ahora, y con Ignacio de la Curia el verdadero seguimiento de Jesús nos induce hacia la tercera semana, la pasión. Quiero decir, nos induce
hacia esa dimensión donde vamos a hacer nuestras experiencias de las consecuencias de este actuar. Pero la tercera semana no es lo último. La tercera semana es la resurrección. Como dice John, dejarnos animar por los mártires, actuar como ellos, eso hace la vida mucho más feliz, mucho más rico, mucho más humano, ¿no? Y aquí se realiza ya, yo puedo quedarme en Escalón, o Escalón ya no es ahora los ricos están en San Benito, o Diosito, donde están, pero yo puedo encerrarme en mi mansión vigilada, pero eso es muerte. La vida es salir de eso, y eso crea comunicación, relación, vida. Muchas gracias. Le damos las gracias por su compañía en este día y esperamos su presencia mañana a las 2:30 de la tarde para los videos en el Auditorio Segundo Monte de Licas y a las 5 de la tarde en este auditorio para el segundo día de ponencia con el tema Martirio, clamor por la justicia. Buenas noches. ¿Qué vamos a hacer? Pero el reto y el desafío